Buenos días, estamos en una nueva edición de Andina al Día, un programa con entrevistas y también con bastante información de actualidad. Empezamos la edición de hoy conversando sobre un tema tal vez poco grato para nuestra sociedad, el de la trata de personas, una práctica abominable que con el correr de los años, en vez de desaparecer, ha ido pues aumentando y diversificándose. Sobre este tema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos escuchará esta semana lo que tienen que decir un grupo de países latinoamericanos, entre ellos el Perú, sobre este recrudecimiento, ¿no? Hay nuevas modalidades, organizaciones que se dedican, diría yo que casi a plena luz del día, a esta ilegal actividad. Para conversar al respecto, tenemos con nosotros en Andina al Día al señor Luis Enrique Aguilar. Él es director de Políticas y Estrategias de la organización Capital Humano y Social Alternativo. Buenos días, señor Aguilar, gracias por estar en nuestro espacio. Buenos días, Fidel, un gusto de acompañarlos esta mañana. Bien, señor Aguilar. Decía yo en la introducción a este segmento, a esta entrevista, que humanos sobre lo que está ocurriendo con la trata de personas. Y bueno, se está hablando pues de una especie de recrudecimiento, de nuevas modalidades. ¿Usted qué nos puede detallar al respecto? ¿De qué estamos hablando sobre esta figura criminal? Bueno, en primer lugar, quisiera recordar que esta es la cuarta oportunidad en la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a ver o va a recibir a un conjunto de organizaciones de la sociedad civil que van a plantear el problema de la trata de personas, ¿no? Como un problema particular de un país determinado, como fue el Perú. Perú fue uno de los primeros países, el primer país que planteó el problema de la trata de personas en el marco del sistema interamericano. Cuando llevábamos el caso de la situación de La Pampa, específicamente en todo lo que tenía que ver con la trata de personas en Madre de Dios y su afectación directa a niñas en el marco de la explotación sexual, que eran de las que son todavía lamentablemente objeto, ¿no? Siendo la cuarta oportunidad, uno esperaría que los estados pudieran demostrar de alguna manera un avance en cuanto a la problemática, ¿no? Y cómo enfrentarla. Sin embargo, lo que notamos es que no solamente se han mantenido muchos de los problemas que ya se habían detectado en anteriores audiencias, y que básicamente están vinculados con el tema del acceso a la justicia, sino que fruto de los últimos flujos migratorios que se han producido a propósito de la migración venezolana, en realidad lo que se ha hecho es sumarle un grupo de necesitado de protección frente a la trata de personas, como son las personas migrantes venezolanas también, y respecto a lo cual eso ha venido acompañado de un conjunto de actores al margen de la ley que por omisión o aquiescencia están pudiendo en este momento aprovechar el contexto de la migración para someter a personas a la trata de personas. Y como usted lo decía, Fidel, aviso y paciencia muchas veces de las propias autoridades, ¿no? Claro, cada problemática y de cada país varía. Vamos a estar organizaciones de 15 países. Somos aproximadamente 7 países los que vamos a plantear problemas concretos que hemos podido identificar. Y muchos de los países han logrado avanzar, por ejemplo, en el desarrollo de su institucionalidad y la creación de marcos jurídicos que enfrenten la trata de personas. Sin embargo, hay problemas, por ejemplo, en México, en Chile, en Argentina, en Guatemala, que todavía subsisten y que hacen que, por ejemplo, los niveles de impunidad respecto a la sanción que hay
el caso de la trata de personas todavía se mantengan o hasta ya se hayan incrementado. Es decir, una persona puede ser inclusive detenida por haber cometido un caso de trata de personas, pero no necesariamente su condena es rápida, por un lado, dado además la complejidad de los delitos, y por otro lado también es cierto que en muchos casos no llega ni siquiera a poder probarse su responsabilidad, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son las que nos llevan a hablar de un recrudecimiento de la situación y la necesidad de dotar a los operadores de justicia, en este caso, de mayores elementos para enfrentar el delito, ¿no? Porque esto creo que no es solamente responsabilidad del que finalmente asume o da la cara frente al ciudadano o ciudadana víctima de trata de personas, que es el operador, sino es una responsabilidad por parte del Estado. Y por eso vamos ante la Comisión, porque este tipo de situaciones lo que hacen es generar responsabilidad internacional por parte del Estado, por parte de un conjunto de vulneración a obligaciones internacionales que, contrariamente a lo que se suele decir, no es que la sociedad civil le ha impuesto al Estado, sino que el Estado, en ejercicio de su soberanía, ha decidido asumir, ¿no? Y tiene representantes ante la Comisión Interamericana, o por lo menos hay comisionados electos por los estados para formar parte de la Comisión Interamericana, y los jueces de la Corte Interamericana son elegidos también por los estados. Entonces, el sistema de protección de derechos humanos es eminentemente todavía una responsabilidad por parte de los estados, y cuando se llegan los casos ante el sistema, es porque los estados le han dado la oportunidad a los ciudadanos y a las organizaciones que buscamos defender sus derechos para poder plantear la problemática y buscar soluciones, ¿no? Es lo más importante. Sí, pero lo ideal, a la luz de sus propias palabras, Luis Enrique, sería que los estados pues mantuvieran el control de situaciones como esa, como de la trata de personas, a través obviamente del cumplimiento de las leyes y las sanciones correspondientes aplicadas de manera pues severa y sin impunidad. Y de esa manera, creo yo, no tendríamos, la sociedad civil, digo, no tendría esta tarea de llevar, de exponer lo que está ocurriendo ante foros internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta situación. Ahora, esto me lleva a consultarle, como observador que es usted de este tema, ¿cómo aprecia la legislación vigente sobre trata de personas? Las penas que existen van de acuerdo a la idea de disuadir a quien pudiera dedicarse a esta actividad ilícita. ¿Cómo estamos en el campo de la punibilidad? A ver, en términos de institucionalidad y marco legal, Perú es probablemente uno de los países que más ha avanzado, ¿no? No solamente porque sanciona la trata de personas, sino porque sanciona otras formas de explotación como el trabajo forzoso, la esclavitud, la servidumbre y diversas formas de explotación sexual también, ¿no? Incluyendo las que afectan a niños y niñas, que en el marco inclusive de entornos virtuales, etcétera, ¿no? Hay una preocupación, o ha habido una preocupación que de hecho CHS Alternativo promovió por tener un marco jurídico sólido, cosa que no encontramos en otros países de la región. Sin embargo, y también tenemos una institucionalidad que se ha ido construyendo de a poco, si no necesariamente de manera coherente, pero en este momento, por ejemplo, tenemos 14 fiscalías especializadas de lucha contra el delito de la trata de personas, y una policía que con sus vaivenes también es o debería serlo especializada, ¿no? Inclusive se han creado, para el caso de Madre de Dios, un juzgado especializado de lucha contra la trata. O sea, en términos de institucionalidad y marco jurídico, no creo que haya una debilidad. La debilidad está en cómo ese marco jurídico responde frente al delito. Y pasan dos cosas, creo, que son los problemas que los propios operadores reconocen, ¿no? Por un lado, está la problemática de
tener que reaccionar frente a un fenómeno cuyas dimensiones supera cualquier tipo de marco jurídico o institucional. Estamos hablando de que en el Perú se ha calculado que cerca de 3.2 millones de personas podrían haber vivido durante su etapa de vida previa en situaciones de trata de personas. O sea, hay una autoidentificación, una percepción de haber caído en una situación de trata de personas previamente en su vida. Esa fue una encuesta que se hizo con el IEP y lo que llevó a un cálculo inclusive de cuántas verdaderamente víctimas podrían haber en el caso peruano, ¿no? Perú es uno de los pocos países que ha podido hacer una medición de por lo menos la percepción de la trata de personas, y lo hemos hecho CHDS alternativo con el Instituto de Estudios Peruanos. Entonces, yo diría que uno de los primeros problemas es la magnitud del fenómeno, y esa magnitud debería enfrentarse desde la perspectiva de estrategias de persecución del delito que puedan, como técnicamente se conoce, impulsar cada vez más la investigación proactiva de los casos y enfrentar no la situación específica o un caso específico de trata de personas, sino más bien la red o el entorno donde se produce, ¿no? Hay fenómenos criminales que se vienen dando no porque hay una persona que trata a otra, sino porque hay un conjunto de organizaciones que aprovechando los contextos que hemos mencionado, están en este momento limitando los derechos de las personas en el marco de la trata de personas, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado tiene que ver también con una serie de estereotipos y de prácticas que hay todavía lamentablemente en los sistemas de justicia. Gracias a Dios creo que hay un reconocimiento de esto por parte del Poder Judicial, por ejemplo, y tiene una comisión de género, etcétera. Pero todavía subsisten en muchos operadores un conjunto de estereotipos que hacen que no se enfrente de una manera coherente la problemática de la trata de personas. Por ejemplo, todos todavía pensamos que la trata de personas solamente puede tener como finalidad la explotación sexual, y eso es falso. Hay otras finalidades, incluyendo la venta de niños, por ejemplo, ¿no? Y hemos identificado desde hace poco 6 casos de venta de niños o adopciones ilegales que la Corte Interamericana inclusive ha conocido un caso específico para Guatemala. Y así sucesivamente. Todavía se piensa que la víctima tiene que colaborar con el proceso penal. Poca preocupación hay respecto a su recuperación. Todavía los operadores creen que una víctima que no puede contar casi que su historia lo hace porque no puede ser creíble, pero en realidad la situación traumática de una víctima hace que difícilmente pueda asociar lo que ha vivido a momentos específicos y contar o tener una narrativa coherente. Tiene que pasar tiempo para que lo pueda hacer. Entonces, en esas circunstancias, y habiendo algunos operadores que todavía esperan una narrativa o una conducta de la víctima, o que la víctima siempre esté ahí, o que construyen las teorías de caso, como se conoce, o que construyen su respuesta en función de únicamente el testimonio de una víctima, sin necesariamente recurrir a otros medios probatorios, entonces se dificulta la persecución del delito, ¿no? Así es. Hace falta, como usted señala, tal vez mejorar protocolos y también metodologías para llegar a determinar pues las responsabilidades, ¿no? y sancionar efectivamente. Le pido que nos identifique para nuestra audiencia qué tipo de sujetos son los que incurren en el tráfico de personas. Si hablamos de personas
mayormente digo de personas naturales o de repente de organizaciones. Y ahora que usted menciona también pues el factor migratorio, estamos hablando tal vez, Luis Enrique, de una organización internacional, de una internacionalización más acentuada de esto. Brevemente, por favor, le pido esas respuestas. Sí, en realidad, respecto a la persona que puede ser un perpetrador del delito de trata de personas, cualquier persona, así esté identificada, pero sin embargo las modalidades que más preocupan en este momento están asociadas obviamente a las situaciones de explotación donde hay una banda criminal o una organización criminal en relación a este fenómeno, ¿no? Algunos recordarán en el caso de los Brothers, por ejemplo, donde inclusive hubo un alto mando de la policía involucrado, detenido por sus compañeros por haber sido parte de una organización criminal. Entonces, ese escenario son los que preocupan. Y dentro de esos escenarios, donde ya estamos hablando de organizaciones criminales que funcionan a veces como más una especie de red de servicios entre ellos, ¿no? Uno capta a otro, transporta a otro, acoge y otro explota finalmente. Sin duda que lo que más preocupa es el aumento de la actividad por parte de las organizaciones criminales de origen venezolano. Y específicamente estamos hablando del Tren de Aragua y sus facciones, ¿no? Sabemos que hay por lo menos no solamente el Tren de Aragua, sino 4 de sus facciones en este momento siendo investigados por las fuerzas del orden para identificar todas las actividades asociadas al respecto, pero hay un tema y sé que el tiempo es corto que creo que todavía falta fortalecer, y es el tema de cómo impedir que los ingresos que estas organizaciones tienen por los casos de trata de personas u otras formas de explotación sean blanqueados, ¿no? Entonces ahí la relación con el sistema financiero, los controles relacionados al lavado de activos, etcétera, se vuelven importantes. Y tiene que haber una articulación cada vez mayor entre las autoridades que persiguen el delito de trata de personas y aquellas que persiguen el lavado de activos provenientes de bandas criminales, ¿no? Y eso creo que es un reto que en los próximos meses seguramente van a haber novedades, porque ya la Fiscalía por lo menos lo ha identificado. Ajá. Bueno, sí, de hecho que estas bandas no se pueden mover sin dinero y hay que ver de dónde es que aparece o cómo es que se usa ese dinero, señor Aguilar. Muchas gracias por haber compartido esta importante información sobre la trata de personas con Andina al Día, y bueno, que este miércoles en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues se conozca un poco más lo que Perú está atravesando por este delito. Nuevamente le agradecemos su presencia. Hasta luego. Muchas gracias, y invitarlos el miércoles efectivamente a las 11:15 vía la página web de la Comisión Interamericana. La audiencia va a estar disponible para cualquier persona que quiera observarla. Muchas gracias nuevamente. Hasta luego.